Federico Arocena y Gregorio Querejazu eran dos fotógrafos vitorianos que trabajaban por cuenta ajena, Arocena con Ceferino Yanguas y Querejazu con Alberto Sommer Koch. De carácter emprendedor, en 1956 decidieron asociarse y crearon su propia empresa, a la que dieron el nombre de Arqué, uniendo las dos primeras sílabas de sus apellidos. Cuando 20 años más tarde decidieron separarse, cedieron sus cerca de 350.000 negativos al archivo municipal de la ciudad que les vio nacer. En su estudio se trabajaron las imágenes de los eventos de muchas familias vitorianas, trabajos para firmas industriales, en fin, lo clásico de cualquier empresa fotográfica. Pero también realizaban trabajos para la prensa, lo que realza el valor de esa donación, ya que refleja la historia gráfica de la ciudad y su evolución entre 1956 y 1975, año de cierre de la empresa. Posteriormente, siguieron trabajando individualmente como reporteros gráficos, Arocena para el Correo Español El Pueblo Vasco y Querejazu para Televisión Española, fundamentalmente para el programa de televisión regional Telenorte, muriendo precisamente en accidente en San Asensio al ir a cubrir la información de un partido del Logroñés contra el Deportivo de La Coruña en marzo de 1986. En este vídeo vamos a ver una pequeña muestra de ese inmenso trabajo de la empresa Arqué, realizando un pequeño viaje en imágenes por los diferentes barrios de Vitoria-Gasteiz, desde el casco antiguo al extrarradio. Vamos a comenzar este paseo fotográfico por el patio del conocido como Seminario Viejo. Está situado en la calle Fray Zacarías Martínez, con entrada frente a la plaza de Santa María. Este nombre de Seminario Viejo se debe a que ahí estuvo el que se denominó Seminario Conciliar entre los años 1880 y 1930, año este en que se trasladó, junto a otro conocido como Seminario Eclesiástico de Aguirre, que existía en la misma calle en el Palacio de Escoriaza-Esquivel, al nuevo edificio de la calle Beato Tomás de Zumárraga. Adquirido el Seminario Conciliar, es decir, el que llamamos Viejo, por la Caja de Ahorros Municipal, fue habilitado para viviendas, aunque el patio no fue reformado hasta años más tarde. La imagen está tomada el año 1959, antes de dicha reforma. Una vez adecentado, se colocó allí el arco románico de la iglesia del pueblo de Bolívar y otras piezas monumentales. Aquí vemos el aspecto que tenía en 1961 la torre de Doña Ochanda antes de su restauración. Ese nombre se debe a Ochanda de Iruña, una de las descendientes del primitivo linaje de los señores de la Torre. Su situación estratégica, junto al río Zapardiel, la hacían una fortaleza de gran valor defensivo en las llamadas cercas altas. Por la parte exterior defendía la entrada de la puerta de Aldave y desde su interior la entrada por el arco de la calle Herrería. El arranque de ese arco se puede observar claramente en la parte izquierda de la fotografía. En la actualidad, el edificio alberga el Museo de Ciencias Naturales de la Diputación Foral de Álava, teniendo su entrada por la calle de la fundadora de las Siervas de Jesús. También podemos contemplar en la imagen una de las fuentes que eran tan típicas en los cantones y que actualmente han desaparecido. Esta imagen corresponde a la ceremonia de la colocación de la primera piedra de la iglesia de la Coronación de Nuestra Señora, el día 6 de julio de 1958, acto presidido
por el entonces obispo de la diócesis, don Francisco Peralta Vallabriga. El proyecto del edificio lo realizó el célebre arquitecto Miguel Fisac. Esta iglesia se edificó entre las actuales calles Eulogio Serdán, Manuel Díaz de Arcaya y Cucha. En la parte derecha de la fotografía se puede contemplar la parte final del primer bloque de viviendas de los números pares de la calle Eulogio Serdán, donde actualmente hay unas escaleras para acceso a los edificios del pasaje de Eulogio Serdán, que todavía no estaban edificados. Al fondo, las traseras de las casas de la calle Coronación de Nuestra Señora la Virgen Blanca, y en la parte izquierda, una pequeña parte de las fachadas delanteras de la otra acera de dicha calle. Este es el aspecto que ofrecía la calle de la Cruz Blanca el año 1961. Aunque desde el año anterior ya ostentaba ese nombre de calle, todavía no era más que un camino. Anteriormente, sus edificaciones pertenecían a la calle Aldave. El edificio de más altura, situado detrás del árbol de la derecha, tiene portales en la plaza de la Ciudadela y en las calles Domingo Beltrán de Otazu y Cruz Blanca. Entre dicha casa y la vieja de al lado del mencionado árbol, existió un convento de carmelitas descalzas que actualmente se encuentra en el Camino de Santa Teresa, junto al seminario diocesano. También había otras edificaciones que al no guardar la línea no se aprecian en la fotografía. Aproximadamente detrás de la casa vieja se encuentra actualmente la entrada a la plaza de los Jardines de Zaldiara. Al fondo de la fotografía, tras la grúa, se puede ver perfectamente la entrada a la calle de la Coronación de Nuestra Señora la Virgen Blanca. Esta fotografía corresponde al Día de la Familia y Festival Gimnástico en el Colegio de Santa María, Marianistas, el día 6 de junio de 1965, en lo que se podía llamar el Día del Colegio, que se celebraba en fechas cercanas al fin de curso. Ese día también se hizo la entrega de premios de una curiosa actividad que llamaron la primera Olimpiada Pilarista. Los alumnos del colegio participaban por clases y cursos en las distintas disciplinas deportivas. En las pruebas que requerían equipos se utilizaba el estilo olímpico, siendo los países Vizcaya, Guipúzcoa y Álava, ya que existía el alumnado interno y el externo, realizándose así esa curiosa competición. El nombre de pilarista no tenía tampoco ningún misterio, ya que el pilar era el nombre que usaban los equipos del colegio cuando competían fuera de él. El origen del Colegio de Santa María hay que fecharlo en 1890, en el Campillo, concretamente en la calle Santa María, y la construcción del colegio en su lugar actual comenzó al año siguiente. El edificio primitivo en esta nueva ubicación corresponde a la parte cuya estructura es paralela a la calle Portal de Castilla, teniendo su entrada por el patio que da a la actual calle Micaela Portilla. En 1949 se trasladó esa entrada principal a la calle Luis Eínz, al realizarse una importante reforma de ampliación del colegio. Como curiosidad, hay que decir que en la época de la Segunda República, entre 1931 y 1936, este colegio se llamó Minerva. En esta fotografía también se ve toda la industria de la zona, hoy completamente habilitada para viviendas y otros menesteres. También se ven aspectos plenamente identificables. Sorchigarrenechea, en la esquina de Portal de Castilla con Elvira Zulueta,
la casa de Juan Abad, que actualmente alberga a la Jefatura de Tráfico, en la actual avenida de Gasteiz, o el depósito de Aranzábal, al final de la calle Madre Vedruna, desaparecido hace unos 20 años. Este suceso, en el que se ve un camión atrapado por exceso de altura en el puente del ferrocarril del Portal de Castilla, tuvo lugar el 25 de abril de 1961. Se da la circunstancia de que en septiembre del año anterior se había aprobado el trazado de la actual avenida de Gasteiz, proyecto que se llamó el Eje Norte-Sur, que incluía la reforma del puente de la calle Portal de Castilla, pero todavía no se había llevado a la práctica. Según dicho acuerdo, había que rebajar la rasante de modo que se obtuviera un gálibo de 5 metros de altura por 10,5 metros de ancho, construyendo sendos pasos de peatones a ambos lados. Con lo cual, continuaba el acuerdo textualmente, desaparecerían las dificultades y el peligro existente en la actualidad. En esta otra foto vemos la escena desde el otro lado del puente. El autobús que se ve en la imagen era el de la empresa regentada por Francisco Ruiz Monge, conocido popularmente como Cachorro, que realizaba el servicio urbano Armentia y Avechuco hasta el comienzo de la década de los 60, en que se le rescindió el contrato. Según se desprende del pensamiento alavés de la época, esta colisión de vehículos se produjo el 18 de julio de 1960, que era lunes y festivo, y no tuvo mayores consecuencias. Sucedió en la confluencia de las calles San Antonio y Florida. Es curioso observar algunos detalles de la época. Uno de ellos, el de la gorra colchada de los policías municipales. Eso indicaba que eran motoristas, pues los de a pie la llevaban lisa. Otro, los anuncios de los hoteles. El Hotel Frontón, situado en la calle San Prudencio, había sido en la ciudad referencia para los visitantes importantes. Pero 2 años antes se acababa de inaugurar el Hotel Canciller Ayala, en la calle Ramón y Cajal, por lo que había que luchar por la competencia. También se ve la torreta que había encima del puente de la calle San Antonio para regular el tráfico de ferrocarriles, torreta ya desaparecida. Aquí vemos el aspecto que tenía en 1958 la entrada del Ideal Cinema en la confluencia de las calles Florida y Ortiz de Zárate. Era el local preferido por la chavalería, ya que, como se puede ver en el anuncio, las películas eran aptas y en sesión continua. Se inauguró el 1 de agosto de 1925 con la proyección de El jorobado de Nuestra Señora de París. En el interior estaba, desde 1947, el Teatro Florida, que había sucedido al Salón General llamado popularmente La Barraca. El Ideal Cinema se transformó en 1976, tras unas reformas, en el Gran Cinema Albéniz. El 19 de marzo de 1985, ambas salas, Florida y Albéniz, celebraban su última función. En 1988 se derribó el Teatro Florida, levantándose en su lugar los minicines que existen en la actualidad. Al fondo de la fotografía se ve la iglesia de Nuestra Señora de los Desamparados, que todavía no era parroquia, sino la capilla del convento de las Oblatas del Santísimo Redentor. Las letras H y O, que aparecen en un rótulo a la derecha de la fotografía, corresponden al inicio de la rotulación del Hotel Hispano, que se encontraba en el edificio de detrás de la gasolinera ya desaparecida, que estaba situada en la confluencia de las citadas calles Florida y Ortiz de Zárate. Esta fotografía
corresponde a un accidente ocurrido el año 1965 en el cruce de las calles Rioja y Manuel Iradier. La parte derecha de la fotografía se mantiene en la actualidad. El resto, es decir, la parte izquierda, ha desaparecido. La lonja de la izquierda estaba en la parte trasera de la finca que tenía Pedro Orbea, cuyo acceso principal era por un chalet en la calle Florida. Tras la desaparición de esa finca, se edificó la manzana de los números impares de la calle Rioja entre las calles Florida y Manuel Iradier. A raíz de ello, nació entre esa manzana y lo que quedaba de las escuelas de la Florida, la calle dedicada al compositor catalán de padre vitoriano, Isaac Albéniz. Al fondo se puede ver la desaparecida Plaza de Toros, inaugurada en las ferias de septiembre de 1880. Durante la Guerra Civil estuvo prácticamente inutilizada, aunque hubo alguna novillada. Usada como lugar de concentración de presos, estaba muy deteriorada, por lo que el ayuntamiento presidido por el alcalde José Lejarreta decidió su restauración. Tras las obras, se bendijo la renovada plaza el 2 de agosto de 1941, celebrándose la primera corrida al día siguiente, suponiendo también la reaparición en fiestas de los blusas después de la Guerra Civil. Al acabar la corrida del 9 de agosto de 2005, con una Guriaunac, se efectuaba la que se creía que iba a ser la despedida definitiva de la plaza, pero eso no fue así. En julio de 2006, la nueva plaza, construida detrás de la anterior, no estaba terminada, por lo que el Festival Taurino del Día del Blusa se tuvo que celebrar todavía en esta plaza. En las fiestas de agosto de dicho año, con la plaza todavía sin terminar, las corridas se celebraron ya en la nueva plaza, actual Iradier Arena. En esta imagen se contempla una escena de la bendición y procesión de automóviles celebrada el 10 de julio de 1971 con motivo de la celebración del patrón de los conductores, San Cristóbal. Al fondo se ve la aglomeración del personal en torno a la iglesia parroquial que tiene como titular a dicho santo. Este templo es conocido en nuestra ciudad como la Quinta Parroquia. Antiguamente existió otra quinta parroquia, la de San Ildefonso, desaparecida totalmente en 1839 como consecuencia de emplear su piedra en la fortificación de la ciudad en una de las guerras carlistas. La iglesia de San Cristóbal fue consecuencia de una donación de terrenos de Norberto de Mendoza, que al trasladar su fábrica, Industrias Mendoza, a un lugar inmediato a la antigua Plaza de Toros, quiso que en el sitio en que había estado ubicada se erigiese un templo. Tras la elaboración del proyecto por parte del arquitecto y sacerdote Pedro Asúa, se realizó la obra aprovechando la estructura de la antigua fábrica, inaugurándose el 3 de noviembre de 1935. El nombre de San Cristóbal se le puso recordando a una antigua ermita que existió entre los finales de la calle de Heraclio Fournier y del Paseo de la Zumaquera. En la parte izquierda de la fotografía se pueden ver, destacando su gran chimenea, unos pabellones destinados a semillas, laboratorios y almacén de la Azucarera General de España, la misma empresa que tenía su edificio principal en la Avenida de los Huetos. Estos locales de San Cristóbal a veces son confundidos con los de otra azucarera denominada Leopoldo, que también tenía almacenes en esa zona de la ciudad. En la parte derecha se ve una calle que se prolonga en forma de L, llamada Ferrocarril, que no hay que confundir
con la no hace muchos años denominada calle Ferrocarril del Norte, ubicada en el polígono Arcayate del barrio de Salburua. Aquí vemos el aspecto que tenía en 1964 el barrio de Recaleor, conocido popularmente como el Mundo Mejor, debido al nombre con el que se bautizó la cooperativa promovida por el sacerdote Carlos Abaitua, que construyó las viviendas con la ayuda financiera de la Caja de Ahorros Municipal. Este barrio, que está a punto de desaparecer, está situado al sureste de la ciudad. Su construcción comenzó en 1958 y contó con una guardería y un dispensario atendidos por las religiosas de la Providencia. Con el paso del tiempo se fue deteriorando y en un trabajo sobre la transformación y cambio del espacio urbano realizado en 1981, era tachado como el de peor calidad de toda la ciudad, matizando que pudiera ser calificado de chabolismo planificado. En primer plano, encima del barrio, podemos ver el polvorín militar que estuvo ubicado en el punto llamado Alto de las Neveras. Este polvorín, abandonado hace cerca de 50 años, se habilitó en 1903, construyéndose en terrenos propiedad de Casimiro Pando Argüelles, personaje cuyo nombre es todavía hoy recordado en la ciudad por su casa de la esquina de la calle San Antonio con Manuel Iradier, cuya cúpula causa sensación. Este polvorín sustituyó al que desde 1853 desempeñaba esa labor en el Parque de Judimendi y que con el crecimiento de la población a esa zona representaba un riesgo. Siguiendo por el camino del polvorín, en el mismo alto y a la derecha del barrio, podemos ver en el límite de la fotografía una casa de labranza que se mantiene en la actualidad. A la izquierda del barrio y un poco más adelante del cruce de la carretera que conduce a él, se vislumbra, prácticamente oculta entre árboles, la desaparecida Venta de la Estrella, que en la actualidad da nombre a la calle que desde la de Heraclio Fournier se dirige hacia el barrio de Recaleor. Aquí vemos un momento de la consagración de la iglesia de San Ignacio de Loyola en julio de 1961 por el obispo Francisco Peralta Vallabriga. Fue realizada según el proyecto de los arquitectos Ramón Azpiazu y Enrique Marimón. En ella se encuentra una imagen de la Virgen de tipo Andramari, del siglo XVI, procedente de la desaparecida iglesia de Bolívar. La entrada principal está en la calle de los Molinos del barrio de Adurza y la fotografía corresponde al lateral de la iglesia ubicado en el pasaje llamado Carlos Abaitua Lazpita, en homenaje al fallecido sacerdote promotor, como ya se ha dicho, del barrio de Recaleor y del inicio del de Adurza, donde desempeñó una gran labor social. Con motivo de su fallecimiento, fue nombrado hijo adoptivo de la ciudad a título póstumo. Al fondo, a mano izquierda, se ve el inicio del campo de los Palacios. Vamos a presenciar ahora dos vistas aéreas realizadas en 1964, donde se puede ver el aspecto que presentaba la zona Mendizorroza-Ariznabarra. En la primera de ellas podemos contemplar en primer plano el Estadio Sociedad Deportiva. Las obras de este complejo promovido por la Caja Provincial de Ahorros de Álava comenzaron en septiembre de 1958. Las primeras instalaciones se abrieron el 14 de agosto de 1959 para la celebración de los campeonatos nacionales de natación. Todavía distaban mucho de ser lo que son ahora. Atravesando toda la zona se puede ver el camino del Alto del Prado, que conduce desde el Portal de Castilla hasta el Mineral,
que no llega a aparecer en la fotografía. En la parte derecha se puede ver la entrada al entonces campo de educación y descanso, en la actualidad absorbido por las instalaciones deportivas municipales de Mendizorroza, así como todo el espacio de la finca situado junto a él. En la parte izquierda, con entrada por la entonces carretera nacional N1, vemos el que era convento de las Oblatas del Santísimo Redentor, que se habían trasladado desde la plaza de Nuestra Señora de los Desamparados. Se había comenzado a construir en 1957, instalándose las monjas en 1961. En la actualidad, esas instalaciones albergan la Ikastola Armentia. Frente a esas instalaciones, al otro lado de la carretera, se pueden ver varios antiguos edificios, entre los que se encontraba el restaurante Gorbea. Fueron demolidos en la década de los 70 para ampliar la anchura de la carretera. Al fondo de la imagen se puede ver el barrio de Ariznabarra, que podemos contemplar con más detalle en la siguiente fotografía. Ariznabarra comenzó a formarse en 1956, realizándose la urbanización en 1958. La iglesia de San Pablo, cuyo campanario se vislumbra a la derecha de las casas del barrio, se inauguró en agosto de 1962. A su lado, en un pabellón alargado de una planta que se prolonga hasta el portal de Castilla, se ve la desaparecida industria La Textil Alavesa. Al otro lado de la calle, entonces carretera nacional, se ve la fábrica de Areitio y, detrás de ella, la cúpula de la iglesia de la Sagrada Familia, conocida como la Capilla del Prado, aunque en la actualidad es parroquia. También se ven en la fotografía los edificios que surgieron de la desaparecida industrial alavesa, en una de cuyas alas estaba en aquella época el cuartel de la Guardia Civil y, en la actualidad, la Cruz Roja. Un poco más a la derecha se distingue perfectamente la conocida como Casa de Napoleón o Echezarra, restaurada no hace muchos años. Esta fotografía corresponde al poblado gitano Gau Lacho Drom, que quiere decir Pueblo del Buen Camino, inaugurado el 30 de enero de 1971, día en que se realizó la instantánea. Estaba situado en Lacua, a medio camino entre Ali y Arriaga. Según figura en una revista gitana dedicada a ese poblado, tenía capacidad para 47 familias, con tienda, bar, servicio de duchas, sala de reunión, despacho para la asistenta social, capilla y control de vigilancia. Posteriormente, se construyó un frontón que se inauguró el sábado 6 de abril de 1973, unos meses antes que esta otra fotografía. Se da la casualidad que ese año 1973 había elecciones a concejales y figuraba en el periódico como noticia que los gitanos podrían votar. El poblado había permitido llevar un censo. Tras la urbanización de esa zona del Lacua, desapareció el Gau Lacho Drom. Según se ha podido comprobar por medio de unas fotos aéreas tomadas en 1976, cuando ya estaban trazadas las nuevas calles, pero todavía estaba en pie el poblado, ocupaba una amplia porción de terreno en la esquina de las calles Bayona Pares y Duque de Wellington Impares. Por en medio de esos terrenos cruza actualmente la calle Sierra de Aralar. En parte de los terrenos se encuentra en la actualidad el Centro de Salud de la Guavizcarra. En esta fotografía de 1959 se ven unas viviendas del barrio de Avechuco con la construcción ya muy avanzada. La zona residencial de Avechuco tuvo su origen
en una moción del concejal don Carlos Caballero, presentada por el alcalde don Luis Ibarra al ayuntamiento en la sesión de 21 de noviembre de 1957. El fin que con ello se perseguía era el de facilitar vivienda a familias modestas mediante prestación personal. Los terrenos adquiridos para el desarrollo del plan previstos fueron 371.494 metros cuadrados, de los que 118.390 eran comunales, y la financiación hecha por la Caja de Ahorros Municipal mediante su constructora benéfica Asociación Virgen Blanca. En junio de 1958 dio comienzo la construcción de las primeras viviendas unifamiliares en número de 409, correspondiente a la primera fase del total de 896. La primera entrega de viviendas fue hecha el 1 de mayo de 1959. En esta otra fotografía vemos el aspecto del barrio en 1964. En primer plano, desde el centro hacia la parte derecha, podemos ver dos de los varios puentecillos de tres ojos que había bajo el gran puente del Zadorra. En esos puentes solían pernoctar algunos gitanos cuando todavía existía el chabolismo, antes de la construcción del poblado Gao La Chodrón, del que hemos hablado anteriormente. Uno de esos puentecillos lo podemos contemplar hoy en día en el paseo por el Anillo Verde. Eran las 4 menos cuarto de la madrugada del 26 de julio de 1974. Los vitorianos estaban descansando tras la jornada festiva del Día del Blusa cuando se produjo la catástrofe. Posiblemente el mayor accidente sucedido en la ciudad en el siglo XX. 2 camiones cisternas cargados de butano de la compañía Cisternas Reunidas, que procedían de la refinería Petronor, colisionaron en el cruce existente al final del cementerio de Santa Isabel, entre la entonces ronda de circunvalación y el portal de Arriaga, produciéndose un escape de gas que explosionó, extendiéndose el fuego rápidamente. El balance de víctimas fue de 14 muertos y unos 40 heridos. Una vieja casa rural, conocida como la del Sanjuanero, que estaba situada en la esquina del actual Parque de Arriaga, quedó reducida a un montón de tierra. Junto a ella había un pabellón ocupado por un buen número de marroquíes, que, si bien no sufrió en su estructura por ser de hormigón armado, su tejado voló por los aires, produciéndose allí varias víctimas. Los daños materiales fueron muy importantes. Afectaron a unas 400 viviendas de las calles Puerto Urquiola y Portal de Arriaga, así como a la fábrica Michelin y a numerosos vehículos. El cementerio de Santa Isabel y el campo de fútbol La Vitoriana también resultaron muy dañados, ardiendo muchos árboles. La imagen tomada la mañana siguiente capta el momento en que el alcalde de Vitoria, José Casanova, y el jefe de bomberos, Ladislao Millán, visitan el lugar del accidente, apreciándose el estado en que quedó uno de los camiones cisterna. En esta fotografía vemos el autoservicio que existió en la plaza de Zaramaga junto a la calle Cuadrilla de Zuya. Comenzó a funcionar el lunes día 21 de mayo de 1962. El día anterior, domingo, se celebró la bendición por parte del capellán del ayuntamiento, Luis Fernández de Retana. Asistió el alcalde, Luis Ibarra, y el procurador síndico, Luis Echeverría, en su calidad de gerente de Bimulisa, empresa promotora de su construcción. También asistió el director gerente de la Caja de Ahorros Municipal, Vicente Botella. Recibió a las autoridades Florencio Leza,
representante de Spar, empresa cooperativa encargada de la gestión. El autoservicio, como hemos dicho, estaba en la plaza de Zaramaga. Por el centro de esta plaza pasa la calle Cuadrilla de Zuya. Estaba situado en la parte derecha de la plaza, si miramos desde el barrio hacia la calle Portal de Gamarra. Para situarnos en la fotografía, hay que decir que el edificio del fondo pertenece a la calle Portal de Villarreal, o Legutiano, concretamente donde está el conocido bar Eguren. Muchos se habrán preguntado qué era Spar, cadena de supermercados a la que en Vitoria estaban adheridos bastantes establecimientos en la década de los 60. Spar se había fundado en la capital holandesa, Ámsterdam, en 1932, teniendo presencia en España desde 1959. Su nombre, primitivamente de Spar, quiere decir en neerlandés el abeto, que es la figura que acompaña a las letras del anagrama, pero también juega con las iniciales de una frase que traducida viene a decir como: a través de la cooperación conjunta, todos nos beneficiamos regularmente. En esta vista aérea de 1963 vemos el aspecto que ofrecía el lugar donde en esa época se estaban estableciendo las dos primeras zonas industriales organizadas de la ciudad. Analizando la fotografía, podemos observar que tapado por las últimas edificaciones del Portal de Legutiano o Villarreal, está el punto de intersección desde donde parten las dos calles Portal de Gamarra y Portal de Betoño. En él se encontraba la gasolinera, restaurante y garaje Alas, cuya edificación, actualmente desaparecida, se puede contemplar en la imagen, salvo la parte de los surtidores. No está el Escaletri, que se construiría en la década de los 70 y que en la actualidad ha sido sustituido por un paso inferior. En la parte izquierda, tras los últimos edificios de viviendas del barrio de Zaramaga, se puede ver la central lechera en construcción que se inauguraría en 1964. Dejando aparte las zonas industriales, se puede ver desde el centro de la parte inferior de la imagen el trazado de la vía del Vasco Navarro, desaparecido, como ya se ha dicho, en el año 1967. A su derecha, tras el paso a nivel del Portal de Betoño, la desaparecida fábrica de carbónicas alavesas, perfectamente identificable por su anuncio de gaseosas La Casera. Esa industria estaría ahora delimitada por la confluencia de la calle Obispo Ballester con la del Portal de Betoño y los primeros números pares de la calle Madrid en el barrio de Arambizcarra. En la entrada del pueblo de Betoño destaca a media altura de la fotografía, a la derecha de la vía, el antiguo convento de las monjas carmelitas y su extensa finca con su cementerio, donde la Caja Vital realizó importantes obras para la instalación de la Fundación Sancho el Sabio y el proyecto cultural CREA, este último fallido. Esta fotografía de 1964 corresponde a la calle Santiago. A la derecha de la imagen se puede ver el cruce con la calle José Mardones. En esa zona se establecieron desde el siglo XIX diversas industrias, ya que era las afueras de Vitoria. Una de esas industrias fue la maquinista alavesa, regentada por Pedro Hueto. En ella fue construido en 1907 el primer automóvil español por obreros vitorianos, en colaboración con un ingeniero alemán.
Siguieron existiendo industrias en esa zona hasta que poco a poco fueron desapareciendo para dar paso a edificios de viviendas, abriéndose 4 calles: Colai Goiti, Los Sáez de Quejana, Miranda de Ebro y Condado de Treviño. En esta fotografía de la calle Polvorín Viejo, realizada en 1969, se ve la tapia del edificio que en 1853 fue construido como polvorín, lo que explica la denominación de la calle. Con ese cometido duró hasta 1901, en que se trasladó al Alto de las Neveras, encima de Recaleor y Puente Alto, que ya hemos visto en una fotografía anterior. El motivo del traslado fue la peligrosidad de la cercanía de algunas industrias que se habían establecido en la calle Santiago. Precisamente, parecida circunstancia a la que cerca de medio siglo atrás había motivado su mudanza a ese lugar de Judimendi desde el desaparecido convento de Santo Domingo en el Portal de Arriaga, aunque en aquella ocasión la razón era la cercanía del casco antiguo. En 1912 se acondicionaron los locales para hospital de infecciosos. Posteriormente vivió en ese lugar un popular practicante apellidado Pinedo. En 1947 se cedieron a la sección femenina para una escuela en régimen de semipensión. En 1959 se convirtió en preventorio y, posteriormente, en escuela de formación profesional reconocida como Instituto Laboral. Dejó de funcionar en 1970. En el lugar de la tapia está la iglesia parroquial de San Juan Bautista, bendecida el 30 de octubre de 1973. Esta parroquia fue erigida el 30 de agosto de 1965 y ocupó provisionalmente la lonja número 6 de la inmediata calle de Benito Guinea, que es la calle cuya entrada con edificaciones altas se ve a la izquierda en el fondo de la fotografía. El edificio bajo situado al frente, actualmente desaparecido, estaba en la esquina de la mencionada calle Benito Guinea con la avenida de Judimendi. El centro escolar, situado al lado de la iglesia, comenzó a funcionar en 1967. En esta fotografía se ve la calle Olaguíbel a partir de la avenida de Estíbaliz. En ella se puede contemplar el desaparecido paso a nivel del ferrocarril anglo-vasco-navarro. Si bien ya en 1886 se había inaugurado el tramo de línea entre Vitoria y Salinas de Leniz, durante muchos años la única estación que existió fue la llamada Vitoria Ciudad, situada en la calle de Los Serrán, aproximadamente hacia la altura de la actual estación de autobuses provisional, no realizándose el trazado de 2 kilómetros que la unió con la estación del norte hasta el año 1915. A ese tramo de vía es al que corresponde ese paso a nivel. El último día del año de 1967 dejaría de funcionar definitivamente aquel añorado trenico, nombre con el que se le conocía popularmente. Tras el paso a nivel se puede ver lo que era en la época el comienzo de la calle José Mardones. Al desaparecer el tren, se amplió la anchura de la calle y se prolongó hasta la intersección con la calle 12 de octubre. Para entonces, el chalet que vemos en la fotografía había desaparecido. Con el solar que dejó y el derribo de las casas baratas correspondientes a 6 números impares de la avenida de Estíbaliz, se construyó posteriormente toda la manzana delimitada por la calle Olaguíbel, el actual inicio de la calle José Mardones, 12 de octubre y la avenida de Estíbaliz, presentando la zona la configuración que se contempla en la actualidad. En esta imagen de 1961
vemos la que se llama oficialmente, desde el año 1874, plazuela del Hospital, debido a encontrarse frente a la fachada posterior del Hospital de Santiago. Popularmente se la conoce como Plazuela de los Guardias, por haber tenido en ella su cuartel la Guardia Civil hasta que en 1927 fue trasladado al Prado, al Portal de Castilla. Se hallaba en el ángulo de la plazuela, con un entrante hacia el interior, donde hubo, hasta no hace muchos años, el club o sala de fiestas Haití. Hacia el año 1940 fue mejorada notablemente esta plazuela, pavimentándola y colocando una fuente en su centro. Durante mucho tiempo sirvió esta plazuela para recoger los carros de los labradores que venían al mercado, como asimismo para la venta de simientes y plantas. En el mismo sitio en que estuvo la Guardia Civil, hubo uno de los herraderos, de los que había varios por sus inmediaciones. Por debajo de esta plazuela cruza un río que, procedente del que atraviesa por la calle de los Herrán, conocido como Cauce de los Molinos, atraviesa por debajo del antiguo hospicio, actual residencia de San Prudencio, y de las calles Bueno Monreal y del Cubo hacia el Portal de Arriaga.